A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Wissenbach. Gente ilustre para cada día. 2 de junio. Nace Pedro Legaria. ¿Quién fue Pedro Legaria? ¿Cómo fue su infancia? La falta de comida u otras necesidades se escapaban de nuestra imaginación. Solo papá y mamá cargaban con ese peso. Cuidaban que nuestra infancia estuviera lejos de asumir obligaciones que no nos correspondían, aunque sí nos hacían ver de las necesidades de los demás y la urgencia de ayudarnos los unos a los otros. La pobreza abundaba, pero mucho más la alegría, y todo dentro de una formación que no cambiaría por nada en el mundo. Recuerdo aquella nota que escribiera mi madre ante la urgencia que tenía de solucionar las necesidades que como familia estábamos pasando. Allí decía que era una mujer viuda y que le habían quedado 4 hijos muy pequeños, que solo tenía un modesto trabajo y que eran tantas sus necesidades que apenas si le alcanzaba para cubrir lo del día a día. Ella, mujer humilde, pedía con sencillez se dignasen recibirme en la casa benéfica de niños huérfanos. Yo tenía en ese entonces menos de 10 años. A mis 13 años ya estaba en mis clases de latín en el Seminario Conciliar de Santa Ana, en Tudela. Era el año 1891. El entrar al seminario lo logré mediante una solicitud que hice al señor rector. Me presenté como huérfano asilado en el hospitalillo de huérfanos de la ciudad. A los 14 años yo debía abandonar el hospitalito. El director me propuso ser el ayudante del capellán. Continuaría mis estudios y a la par ayudaría en todo lo relacionado con el orfanato. A los 17 años se me ofrece el quedarme en el mismo seminario tomando el cargo de portero. Esto duró algún tiempo, hasta que un seminarista becado muere y su beca vacante me fue adjudicada, por lo cual el cargo de portero ya no será necesario para ayudarme a costear mis estudios. Esa bendición de Dios llega justo cuando la concentración en los estudios necesitaba dedicarles más tiempo. El 20 de diciembre de 1902 recibía la ordenación sacerdotal. Estaba confundido de tanto amor recibido. A Dios me entregaba, no volvería la vista atrás. Caminaré al frente defendiendo al más débil, al más necesitado. Me destinaron a Murchante, donde trabajé más de 30 años. Me enamoré de mi parroquia. Había catequistas, visita a enfermos. Los sacramentos se recibían de manera frecuente, especialmente la Eucaristía y la confesión. Había compromiso y respeto. Empezó a surgir una inquietud en mí, la cual tenía que ver con la experiencia de mis ejercicios espirituales. Si esa experiencia aportaba tanto a mi vida espiritual, ¿por qué no llevarles a ellos esa experiencia? ¿No sería factible establecer una congregación religiosa cuyo fin específico fuera la erección y gobierno de las casas de santos ejercicios que con la oración y la penitencia por el reclutamiento de ejercitantes y fruto de ejercicios ayudase a la compañía de Jesús en este santo ministerio, facilitando a toda clase de gentes la práctica santa de pensar seriamente en el negocio de su alma? Gracias, Señor, por el carisma que pusiste en mi corazón y en el de ellas, las primeras a las cuales contagié esta inquietud que rondaba mi mente. 3 jóvenes intrépidas, soñadoras, vislumbran un mismo horizonte conmigo, me sienten como guía. Sus corazones juveniles no conocen el límite de la generosidad. María Laporta Martínez, nacida el 22 de marzo de 1892, dejaba entrever a sus 24 años un rasgo de humildad que la caracterizaría durante toda su vida.
Dios la había dotado de gracias especiales y era perseguida por el mismo demonio, pero en medio de sus sufrimientos su alma se mantuvo fiel. A través de las revelaciones dadas por el Señor y a pesar de mis miedos, la obra dio su fruto. A Áurea Martínez Pardo, el Señor le dio la vida el 24 de agosto de 1893. Tenía 23 años cuando se decidió a dar una respuesta afirmativa en la anticipación del carisma, en una explosión de júbilo. Desde lo más profundo del corazón exclama: me doy toda y con todo lo mío. Fue la respuesta generosa que marcaría su sello de entrega al Señor toda la vida. Ángeles Simón Osés no se quedó atrás. Nació el 2 de agosto de 1884. Era un poco más aventajado en años que las otras. A sus 32 también dijo: quiero seguirte, Señor. Alma sencilla, sin doblez, como aquel Natanael del Evangelio. Y así empezamos la nueva fragua de lo que más adelante sería una congregación religiosa, nacida para dar gloria a Dios y salvar muchas almas. Los fines, el apostolado seglar, estar al cuidado de las obreras y demás que han de hacer los santos ejercicios en nuestras casas, y tener clase para las niñas obreras, enseñándoles la doctrina cristiana, principios de aritmética, leer, escribir y coser. Corría el mes de marzo de 1919. Ya llevaba 3 años en ires y venires. Decidimos que debía ir al obispo de la diócesis de Tarazona. Al provincial de Loyola le convenció mi propuesta. En el año 1928 entraba por la puerta principal de la casa de ejercicios la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En España inicia una guerra que hace temblar al más valiente. Las palpitaciones de mi corazón se aceleraban escuchando el griterío: ¡que muera el cura! Y una era esa cura de la cual pedían la cabeza. La providencia me salvó en manos de aquellas religiosas del hospital y pude volver a Murchante, desde donde seguiría impulsando la obra antes de quedarme de lleno en Tudela. El 30 de septiembre de 1956, el Señor tocó a mi puerta. Ya viene el Señor. Y ellas, exultantes de gozo, gritan a una voz: henos aquí, Señor, dispuestas a consumirnos por tu amor, por tu reinado. Ellas son las esclavas de Cristo Rey. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime. Viva la